Buenos días, hermanas y hermanos del barrio. En esta ocasión me dirijo a ustedes por este medio. El obispo ha pedido que pueda comunicarme por medio de este video y compartirles un mensaje en el que ustedes puedan verlo con sus familias, en sus hogares, en la reunión sacramental que estarán teniendo ustedes o que están teniendo ustedes. De la misma manera, aquellas familias que no puedan tener una reunión sacramental, la invitación es de que puedan tener un momento en familia, reunidos, poder ver los mensajes que estamos preparando o que hemos estado preparando eh, para las familias, y de igual manera puedan leer las oraciones sacramentales y recordar así el convenio de lo que es la Santa Cena al renovar nuestros convenios precisamente. Y dado a todo esto en lo que estamos viviendo, me hizo recordar un pasaje en el libro de Mormón, en especial en el libro de Éter con el hermano de Jared. En ella encontré varias cosas en las que deseo compartir con ustedes, y primeramente encontré que los barcos que le pidió el Señor que construyera Jared para que su familia dentro de estos barcos pudiera llegar a la tierra prometida, tenían algunas características estos barcos. La primera de ellas, lo menciona en Éter 2, es: y se construyeron de una manera sumamente ajustada. Es decir, los barcos eran completamente ajustados, no entraba agua y tampoco aire. Dado esta situación, el hermano de Jared tiene dos inquietudes. La primera es, y se le externa al Señor: y aquí, oh Señor, no hay luz en ellos, ¿a dónde nos hemos de dirigir? Y también pereceremos, porque en ellos no podremos respirar, sino el aire que contengan, por consiguiente pereceremos. Entonces no había ni luz ni aire cuando se cerraran estos barcos. Y entonces el Señor le da una solución: harás una abertura en la cubierta y también en el fondo, y cuando te falte aire, destaparás la abertura y recibirás aire. Entonces, la situación de no haber aire, el Señor le responde. La segunda, en cuanto a la luz, el mismo Señor le dice al hermano de Jared: ¿qué quieres que yo haga para que tengáis luz en vuestros barcos? Y entonces el hermano de Jared, pensando qué es lo que podría hacer el Señor, él toma una roca y fundió 16 piedras pequeñas, y eran blancas y diáfanas, es decir, transparentes, blancas y transparentes. De esta manera colocarían dos piedras en cada barco. Y entonces el hermano de Jared le pide al Señor que toque con su mano esas piedras, y entonces estas brillarán. De modo que el Señor hace lo que el hermano de Jared le pidió y toca estas piedras. Y viene aquí algo interesante. Dice que el hermano de Jared pudo ver el dedo de Dios. Y en el capítulo 3, versículo 9, vemos: y el Señor le dijo: a causa de tu fe has visto que tomaré sobre mi carne y sangre, y jamás ha venido a mí hombre alguno con tan grande fe como la que tú tienes, porque de no haber sido así, no hubieras podido ver mi dedo. Después el Señor se le manifiesta completamente. Se le permite al hermano Jared ver al Señor, y él ve que tiene un cuerpo semejante al que nosotros tenemos. Más adelante menciona que en el capítulo 6, un relato de lo que está sucediendo ya en los barcos, y dice: y sucedió y aconteció que muchas veces fueron sepultados en las profundidades del mar, a causa de las gigantescas olas que rompían sobre ellos, y también por las grandes y terribles tempestades causadas por la fuerza del viento. Y cuando esto sucedía, le cantaban alabanzas al Señor. Sí, el hermano de Jared le cantaba alabanzas al Señor y le daba gracias y loor todo el día, y cuando llegaba la noche no cesaba de alabar al Señor. Y de este modo fueron impelidos sobre las aguas por 344 días. Este relato, hermanos, hermanas, me ayudó a entender un poco en lo que estamos viviendo. Primeramente, dice que los barcos son sumamente ajustados, y los barcos los quiero tomar a semejanza a nuestros hogares. Nuestros hogares deben ser sumamente ajustados, que no haya alguna ruptura o una abertura entre los padres y entre los hijos. Es decir, ser unidos
como estos barcos que no permitían que entrara agua y entonces que se llenara y se ahogara. Otra parte que me ayuda mucho a entender lo que estamos pasando, y deseo en especial enfatizar mi mensaje, dice ahí que había dos piedras que si el Señor las tocaba, estas brillarían. 2 piedras por cada barco. Hermanos, hermanas, ¿cuáles son estas 2 piedras que debemos tener en nuestro hogar? En mi opinión, considero la primera es la autoridad del sacerdocio y el sacerdocio en sí mismo. Cada hermano, varón, que posee el sacerdocio en su familia, debe ser digno y ejercer su autoridad. Si hay algo que nos impida poder ejercer esta autoridad, este sacerdocio, podamos dirigirnos al obispo y entonces nuevamente ejercer este sacerdocio. Gracias a este sacerdocio, como una de las piedras que brillarán en nuestros hogares, podemos dar bendiciones de salud y de consuelo a nuestros hijos y nuestra esposa. De la misma manera podemos realizar la oración sacramental y repartir los sacramentos en nuestros hogares. De la misma manera podemos pedir al Señor esas bendiciones que tenemos por obediencia y por fe. Otra de las piedras que considero son importantes, porque recordemos son 2 piedras que colocaron en cada barco. La segunda es, en este caso para los hermanos, su esposa, y para las hermanas, su esposo. Hermanos, su esposa, con la que han decidido formar una familia, es asemejante a una de estas piedras que han sido tocadas por el dedo de Dios. Y gracias a ello, ellas nos permiten ver en la oscuridad. Ellas brillan y son transparentes y blancas. Hermanos, su esposa es esa piedra blanca que le permite ver en la oscuridad. Y es importante que pueda cuidar de ella, que pueda ponerla ante el Señor y que el Señor se muestre ante usted como el hermano de Jared. Y entonces, por medio de su fe, pueda ver al Señor. Hermanos, de la misma manera, si están pasando por desafíos o por problemas, lo primero que les puedo aconsejar es que consulten al Señor, ya que el matrimonio es entre el hombre, la mujer y Dios. Si después de eso consideran que las cosas no están mejorando o están viendo que las cosas no mejoran, entonces acudan a sus líderes. Puede ser la hermana Karen como presidenta de la Sociedad de Socorro, pueden acudir a mí como presidente de Quórum de Élderes, también pueden acudir al obispado. Hermanos, no están solos, y parte de pertenecer a esta iglesia tan especial es de que podemos recurrir a nuestros líderes y poder entonces tener esas 2 maravillosas piedras alumbrándonos en nuestros hogares. Y hermanos, solo cito la última parte que dice: y aconteció que muchas veces fueron sepultados en las profundidades del mar, a causa de las gigantescas olas que rompían sobre ellos, y también por las grandes y terribles tempestades, causadas por la fuerza del viento. No significa que al tener el sacerdocio y a mi familia y estar bien con mi esposa, no va a haber tempestades. Bien dice ahí, habrá tempestades y a veces seremos sepultados por las muchas aguas. Sin embargo, ¿qué podemos hacer? Y hoy, el día domingo, es un día especial donde podemos hacer lo que hacía el hermano de Jared. Y le cantaba alabanzas al Señor. Sí, el hermano de Jared. Y aquí me gustaría que pusiera su nombre. Sí, el hermano de Jared, el hermano Raibel, cantaba alabanzas al Señor y le daba gracias y loor todo el día. Y cuando llegaba la noche, no cesaba de alabar al Señor. En este día de reposo, hermanos, es el momento donde debemos alabar al Señor todo el tiempo, sin cesar. De esta manera, pediremos que podamos ser nuevamente empujados hacia arriba y no estar en las profundidades del mar. Y dice, por último, me llamó mucho la atención que estuvieron 344 días en los barcos.
Nosotros estamos en nuestros hogares y se nos ha pedido que podamos permanecer en ellos para así cuidar de nuestra salud. Ciertamente no creo que sean 344 días. Los días que estamos hasta ahora en nuestros hogares, procurando salir solo en lo indispensable, debemos permanecer pacientes y continuar alumbrando nuestras vidas, nuestros hogares, por medio de estas dos piedras blancas que ya les mencioné, y considero que son esas dos piedras blancas y que brillan y que nos ayudan a disipar las tinieblas. Hermanos, hermanas, yo sé que esta iglesia es la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, y esta iglesia es verdadera. Yo sé que José Smith vio al Padre y al Hijo, y fue valiente en su testimonio. Y él fue el profeta de la restauración, aún siendo muy joven. De la misma manera, gracias a él, el Señor pudo sacar a la luz el libro de Mormón. Y sé que el libro de Mormón es verdadero. Y en él encontramos relatos que se ajustan a nuestros días, a pesar de haber sido escrito hace muchos, muchos años. Yo sé que el sacerdocio es real. Realmente es el poder y la autoridad del Señor. También sé que Jesucristo es nuestro Salvador. Él vive. Y gracias a su expiación nosotros podemos ser limpios y regresar a la presencia del Padre. Hermanas y hermanos, este es mi mensaje y se los comparto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.